Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a un nuevo directo, nueva reunión del canal no directo, ¿sí? De mercados internacionales, bolsas correctivas. Se frenan las caídas. Vamos a ver qué estuvo pasando esta semana en Wall Street, en los mercados internacionales y análisis de índices, de acciones. El mercado cripto, atención, porque vamos a estar compartiendo también el día de la fecha, como todas y cada una de las semanas. Pido disculpas un poco por la voz. Bueno, el frío nos pasa un poco factura, pero sí, con esta llegada casi a verano acá en Argentina que nos llega, me parece, con frío, pero como siempre firmes acá domingo a domingo haciendo el análisis de todas y cada una de las semanas. Acuérdense, esta es mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación de compra y venta, cada cual tiene que hacer su propio análisis, operar en consecuencia. Yo soy idóneo mercado de capitales, agente productor, inversor individual también en los mercados, así que bienvenidos a todos los que se vayan sumando a la comunidad, que se pueden descargar Telegram, es totalmente gratuito. Ahí analizamos, bueno, todo lo que va pasando en el día a día, opiniones, comentarios, noticias, ¿sí? Y algo más con todo lo que hacemos a través de la comunidad, que es compartir entre todos, ¿sí? Y bueno, ir acompañándonos semana a semana como hacemos siempre. Así que muy bienvenidos a todos y todas las que y los y las que se van sumando al canal. Y vamos a empezar a ver qué estuvo pasando esta semana en los mercados. El sentimiento, ¿sí? De mercados al día de la fecha. Estamos en un consejo un poco más positivo, un poco más negativo, pese a caídas. Vamos a estar analizando esto. El VIX, ¿sí? Este índice de volatilidad de los mercados, más algún driver semanal, ¿sí? Y índices, commodities, el oro, el petróleo, las cripto. Vamos a ver qué estuvo pasando con Bitcoin esta semana, en qué rango, ¿sí? Si rompimos el rango, no rompimos, qué tan cerca o lejos estamos de soportes o resistencias importantes, y análisis técnico, bueno, de algunos activos que traigo también para compartirles. Hoy ya sin resultados empresariales, ya sabemos que, bueno, tenemos resultados empresariales dentro de no mucho, que vamos a volver otra vez, como todo trimestre, las empresas más importantes de Estados Unidos a presentar resultados, pero por el momento no ese es el caso de esta semana, sino que esta semana tuvimos, bueno, la tecnología corrigiendo en su mayoría, en gran mayoría de sectores, particularmente Nvidia, Google, Amazon y Tesla, ¿sí? Cayendo Tesla en la parte de vehículos eléctricos, cayendo casi un 10%, 10,76%, caídas bastante duras en general en los sectores más volátiles, es decir, los de beta más alta, en la tecnología puntualmente, y digo algo porque la realidad es que este sector, que suele ser el más defensivo, suele ser el que cuando cae el resto suele aplacar un poco esas caídas, que es el sector de cuidados de salud. United Health Group, el único, uno de los pocos activos, sí que, bueno, lo hizo bien esta semana. Algo también de Amgen, sí que, bueno, este activo también del sector cuidados de salud, algo de Activision Blizzard, muy poco para algo del sector de seguros, sí, haciéndolo de neutro un poco a positivo, pero muy poco, el resto cayendo todo en forma clara, sí, en fase totalmente correctiva, pese a, bueno, un mes también bastante malo, es decir, septiembre está siendo un mes que, ya como veníamos anticipando, agosto, septiembre, suelen ser meses bastante flojos a nivel de media para los mercados, y bueno, no fue la excepción tampoco estos 2 meses. Este puntualmente de septiembre, sacando la energía, que es lo que más o menos mantiene un poco algo de las subidas, el resto haciéndolo bastante flojo. Lo peorcito de este mes se lo está llevando por el momento sector real estate, tecnología y sector industrial. De esta semana todo, no se salvó absolutamente nada en esta semana, incluso materiales básicos, real estate, consumo cíclico, fue lo peor, siendo lo mejor dentro de lo peor, lo que menos cayó dentro de sus caídas. 1,73% a la baja, consumo defensivo, energéticas 1,81% y cuidados de salud casi un 2%, 1,95%, así que rendimientos bastante flojos, con un mercado que, claro, lo que estaba un poco intentando descontar el mercado es, bueno, todo lo que está pasando con la Fed, sí que, bueno, indicó que las tasas de interés van a seguir siendo altas, sí que o que va a llevar más tiempo al menos alinearse los objetivos de la Fed con la inflación. Eso es un poco lo que al menos está estimando el mercado, que lo tiene que terminar de purgar, lo tiene que terminar de descontar para después seguir seguramente con su evolución alcista. Por el momento vamos a ver a dónde llegamos a niveles técnicos, porque si hay algún otro driver bastante interesante. Consejo más negativo, más allá de que traigo al final, ¿sí? Un poco el panorama o la perspectiva de un poco el largo plazo, que creo que no hay que olvidarnos nunca de eso también. Pero en el corto, por ejemplo, Bank of America señala que los fondos de acciones globales presenciaron salidas de más de 16.900 millones de dólares durante esta semana, la del 20 de septiembre, casi 17.900 millones
de fondos de acciones de Estados Unidos, así que, bueno, son los niveles más altos desde diciembre del año 2022. El débil impulso en tecnología, bueno, de la tecnología de mega capitalización, ¿sí? Que vimos que fue lo que más cayó, fue precisamente lo que hizo, lo que arrastró un poco estas caídas de los mercados. Y bueno, el resto un poco acompañando esta performance y un sentimiento de mercado que, como pueden ver en pantalla, empezamos a extremar con este indicador de miedo y codicia de la CNN, más para la parte ya de miedo, ¿sí? No digo de pánico, porque el pánico extremo todavía estamos bastante lejos, estamos en 36, un poco más cerca incluso del periodo neutral. Se puede seguir cayendo un poco más en este indicador también, aunque sí es interesante que hace una semana, fíjense, solamente una semana, este indicador nos marcaba ya un sentimiento más neutral. Bueno, vamos entrando en la parte un poco más de pánico, ¿sí? Ya no estamos en un sentimiento de codicia, así que vamos a ver qué es lo que va pasando. Incluso hace un año, a esta misma altura, hace un año, teníamos esta lectura de este indicador en 24, o sea, sí lo teníamos acá sí un poco más extremado a pánico extremo, ¿sí? Así que acuérdense, estas son lecturas que son contraintuitivas en el mercado. Cuando más pánico o más miedo exista, hay que intentar ser más técnicos y ver dónde estamos a nivel técnico con cada uno de los activos. Así que esto es dentro de lo otro, complementándolo con la parte técnica, algo no tan malo para el mercado, ¿sí? Tiene que purgarse un poco el sentimiento de codicia, bueno, lo está pasando, aunque puede tener bastante más recorrido hacia la parte de pánico extremo, sobre todo porque todavía estamos bastante cerca de este sentimiento neutral, ¿sí? Ni de codicia extrema ni tampoco de pánico extremo, así que vamos a ver qué es lo que va pasando, pero ya empezamos a tener un sentimiento un poco más tirado al miedo, ¿sí? Así que interesante esa cuestión. Y otra cuestión importante que tengo para compartir con ustedes es qué está pasando con la amplitud del mercado, es decir, esta amplitud de la gran mayoría de acciones de los sectores se está deteriorando. ¿Por qué? Por el porcentaje, ¿sí?, decreciente de acciones que cotizan por encima de la media de 200. Cada vez son menos los activos que están cotizando por arriba de la famosa EMA de 200, de la media móvil exponencial de 200 periodos. Y solamente, al menos el 21 de septiembre de la semana pasada, el 45% de las acciones del S&P estaban por arriba de la media móvil de 200. Así que interesante cómo quizá la amplitud del mercado, inclusive por sectores, fíjense, sacando, bueno, lógicamente el sector energético, casi con un 91%, y el S&P en un 45%, la tecnología siendo incluso uno de los sectores que, claro, parte de la tecnología, no toda la tecnología, sino parte, casi un 62% hoy, bueno, por debajo de la media, y el resto, la verdad que bastante flojo, sobre todo la parte de consumo básico, bastante flojo. El sector financiero también haciéndolo, o teniendo una amplitud bastante negativa, por así decirlo, casi un 49%, pero esto es un dato porque la amplitud del mercado, este sentimiento de que el mercado realmente pueda estar deteriorándose por tener la gran mayoría de valores, este deterioro técnico lo tenemos arriba de la mesa. Vamos a ver si se profundiza o si al menos empezamos a recuperar desde acá en adelante. Y otro driver interesantísimo, que es lo que está pasando con la línea avance-descenso, que este es un indicador que al menos o tiene al menos esta línea de avance-descenso, es indicativa de una amplitud positiva del mercado, es decir, cuando el número de acciones que suben supera el número de las acciones que descienden. Estamos obviamente en un mercado con una salud positiva. Bueno, en este caso vamos a ver que estamos en un momento interesante, al menos según lo que nos trae también el gráfico de LPL Research, de esta fuente, en donde la línea avance-descenso de 2 años del S&P retrocedió hasta un punto de inflexión, después de perder esta tendencia alcista que ven, ¿sí?, de esta directriz que tuvimos o que tenemos en el gráfico, casi los 8.800, perdón, los 88.000 puntos, sí, que lo perdimos y que habrá que ver, porque esta ruptura por debajo de ese soporte, bueno, sugeriría que estaría en marcha una nueva tendencia bajista, al menos según este indicador. Esto hay que, obviamente, ir complementándolo y acoplándolo con las otras herramientas que vamos utilizando, pero sí, acá ya tenemos también, aparte de la amplitud de mercado, otra señal bueno, que llama la atención un poco de cómo se están deteriorando, al menos algunos activos y algunos sectores, sobre todo el S&P 500, que nos marca, bueno, el comportamiento de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que no es para menos. Así que interesante también esto, que lo voy a dejar en pantalla, porque venimos viendo, sí, no únicamente la amplitud del mercado, la línea avance-descenso y algo más. Ustedes me dirán, bueno, Kevin, ¿cuándo una positiva? Ahora vamos a ver una casi al final.
declaraciones de quiebras de Estados Unidos acercándose a niveles cercanos a la crisis financiera del año 2008. Fíjense, acá tuvimos la crisis, el crash del 2008, en donde tuvimos casi un pico de declaraciones de quiebra. Bueno, tuvimos también en el 2019 y ahora en el 2023 estamos justo en un momento bastante importante en este sentido. Interesante, lo dejo también arriba de la mesa porque son disparadores y son drivers que se van produciendo también en el mercado, así que a prestarle bastante atención. 3, 4 pálidas, malas, todas malas, pero vamos a ver al menos una buena, ¿sí? La rentabilidad media del S&P desde 1928 hasta la fecha, también esto es de Charlie Bilelio, no es la fuente, no es LPL Research, perdón, acá me equivoqué, la fuente es Charlie Bilelio, que el S&P ha tenido una rentabilidad media de un 10% en dólares positivo desde 1928 a la fecha, más allá de los drawdowns y más allá de caídas intraanuales de un 16% a la baja, ¿sí? Con lo que al menos nos deja abierta la puerta de que pese a caídas fuertes o caídas duras, el mercado tiende luego inclusive a recuperarse, ¿sí? Así que interesante también esto que nos comparte Charlie Bilelio de todos y cada uno de los años con los drawdowns y los rendimientos al final, ¿sí? Fíjense desde el 28 hasta nuestro momento actual. Acá tienen año tras año para quien quiera ver un poquito más en detalle, pero la media es un 10% anualizado de lo que rinde hoy el S&P 500. De media no implica que va a rendir siempre igual, todo lo contrario, pero de media desde el 28 hasta la fecha tenemos esto, más allá, repito, de estas caídas intraanuales de un 16% a la baja. Lección: sin riesgo no hay recompensa. La renta variable premia al que va a largo plazo y tiene esta perspectiva, más allá de estos baches en el camino, de la amplitud del mercado, de, bueno, el deterioro en la línea avance-descenso, de, bueno, lo que vaya a pasar con la situación de los bancos, la tasa, la Fed, etcétera. Acá tenemos un poco también la perspectiva que yo creo que también hay que tener a nivel técnico y particularmente también a nivel estadístico, ¿sí? Que es interesante también lo que nos comparte Charlie Bilelio, así que ahí lo voy dejando. Y la parte cripto, para ya ir más de lleno después a la parte técnica. ¿Qué pasó con las cripto a nivel semanal? Floja performance, aunque un poco más neutro en realidad. Bitcoin cayendo un 1,59%, Ethereum casi un 2,14%, sí subiendo Ripple, pero casi sin tener un avance significativo, 2,88%, Litecoin también subiendo un poco, pero la verdad que bastante plano el mundo cripto en general. Creo que esperando que salga un catalizador, alguna noticia, sí que realmente haga o que tengamos algún movimiento bastante fuerte, puntualmente entiendo yo que la aprobación del ETF de Bitcoin al contado, creo que esto va a ser bueno, al menos el catalizador para ver qué pasa, porque hay mucha expectativa sobre esto puntualmente, y una prueba que al menos trae la importancia que tuvo el ETF para el mercado de criptos puede ser esto, lo sacamos también de una fuente de Mr. Crypto, que el cambio de valor comercial que tuvo, por ejemplo, cuando se aprobó el ETF del oro al contado. Fíjense, esto fue ya hace bastante, estamos hablando de casi el año 2003, 2004, si no me equivoco, en donde se aprobó, y fíjense después el boom que tuvo cuando ya se empezó a comercializar el ETF del oro al contado. Bueno, ¿esto por qué debería ser importante para el mundo cripto? Porque, bueno, traería al menos, sería mejor o más seguro, en cierto punto, que se emitan ETF de Bitcoin en el contado, porque el inversor americano, el retail, los chiquititos acabarían comprando Bitcoins en entidades centralizadas de Estados Unidos que, además de estar reguladas, van a tener una base con características de licencia. Lo vemos, por ejemplo, con Coinbase, que las hacen robustas, que cotizan en la bolsa y que, sobre todo, entre otras cosas, están auditadas. O sea, es decir, de lo contrario, los inversores seguirían buscando en entidades que no están reguladas, en paraísos fiscales, bueno, un poco lo que está pasando el día de hoy. Esto, la SEC lo debería tener en cuenta para su adopción, así que vamos a ver si esto es un catalizador efectivamente o eventualmente queda ¿sí? en la nada, pero bueno, es un poco uno de los eventos cripto que se está esperando, al menos hasta que venzan esos plazos para presentar las solicitudes que fuimos viendo las semanas anteriores. Y bueno, interesante también esto, ¿sí? La capitalización en términos de volumen bruto de transacciones de India. Fíjense que India, junto con Estados Unidos, es el segundo mercado más grande en el espacio cripto. Interesante esto. Después, bueno, tenemos a Turquía, Reino Unido, Rusia, Canadá, Vietnam, Tailandia y Alemania, ¿sí? Pero bueno, Estados Unidos gana por goleada por el momento, pero India interesante porque, bueno, el desafiante entorno regulatorio y fiscal que tiene la industria de India también
hace que esto sea un poco más interesante, ¿sí? En cuanto a noticia, pero Estados Unidos, al menos a la vanguardia también en este sentido. Y otra cosa que me encantó, me gustó bastante para compartírselos, Coinbase, más de 52 millones de adultos estadounidenses, casi uno de cada 5 tiene criptos. Interesantísimo. Y acá, bueno, las métricas son las comparaciones, 5 veces más que los propietarios de autos eléctricos, 3,5 más que los miembros de sindicatos, que acá un poco muestran las métricas de las diferencias, ¿sí? De la gente que ya tiene cripto en Estados Unidos. Y esto habla un poco de la adopción, de esta adopción que en algún momento, ¿sí? va a tener ese potencial democratizador de la tecnología blockchain. Casi el 63% de los propietarios de cripto consideran que el sistema está sesgado a sus intereses poderosos, es decir, que podría haber esa manipulación extrema en algunos intereses puntuales. Y el 72% también interesante, ojo la edad, ojo la franja etaria, 18 a 34 años, creen que las cripto proporcionan control financiero directo y el mismo porcentaje ve los activos digitales como el futuro de las finanzas. Así que interesante, obviamente la fuente es Coinbase, está más que claro, pero me pareció interesante al menos entender una métrica para saber en dónde estamos en cuanto a la adopción. Yo creo que falta muchísimo, pero por algo se empieza y que es interesante también esto que nos marcan como métricas. Vamos de lleno, sí, a la parte del análisis técnico, pero antes, atención con esto, la métrica de la volatilidad del mercado, el VIX, ¿sí? Que fíjense, ¿sí? Lo vemos en pantalla. A ver un segundito, voy a ver si creo que estoy compartiendo, sí, perfecto. El VIX cayendo, habíamos dicho que estamos en el índice de pánico, bueno, el índice de volatilidad de los mercados, ¿sí? Acuérdense que hay una correlación totalmente inversa entre lo que pasa con el S&P 500 y este índice, que es el índice de miedo en los mercados, el índice de pánico y de volatilidad, que cuando se activa, los mercados suelen tener, bueno, comportamientos bajistas, ¿sí? Y atención porque estamos llegando a un momento interesantísimo, otra vez, con, bueno, un VIX muy débil, muy bajista, hacia casi los 12,69 puntos. El mercado cayendo y estas últimas semanas, ¿qué fue lo que tuvo? Por los últimos días, ¿qué fue lo que estuvo pasando? Bueno, recorrió hacia la media, ¿sí? La media como resistencia y casi llegando a los 18,87. Atención de quebrar, señores y señoras, los 18,87, porque se activaría una gran volatilidad en el mercado, al menos en el corto plazo, y particularmente porque nos activaría al menos un triple suelo por análisis técnico hacia los 25,12. Es verdad, ustedes me dirán, bueno, Kevin, pero activando volatilidad vamos a estar totalmente bajistas y va a ser el final del S&P 500, sin lugar a dudas que no, pero aumentaría la volatilidad del mercado, habría muchísima volatilidad en el mercado, con lo que podría el S&P tener un comportamiento extra a la baja, ¿sí? 25,11 puntos para la posible proyección. En caso de que se active, no lo activamos, porque fíjense, a cierre de día viernes cerramos inclusive por debajo de la media, queriendo quebrarla. Primera resistencia importante a nivel técnico para el VIX, pero los 18,87, en caso de quiebre, que incluso es el máximo que dejamos el 18 de agosto, activaríamos este triple suelo, estructura alcista para el VIX hacia los 25,12. Pasaría un poco lo peor si rompemos los 12,69 y sobre todo si mantenemos la media de 200 como resistencia, como sí lo está haciendo en esta doble oportunidad desde agosto y sobre todo ahora, a día viernes, casi queriendo quebrar esa zona, pero veremos en caso de llegar hacia los 25, si somos capaces de recuperar los 30 puntos. Esta era la zona que habíamos dicho en donde se frenó la volatilidad en los mercados. Estamos hablando de marzo de este año, en donde sí tuvimos un VIX más plano, más bajista, mejor dicho, no plano, más bajista, otra vez volviendo por debajo de la zona de la media, y fíjense, el mercado teniendo un comportamiento bastante alcista desde ahí en adelante, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Por el momento no tenemos este triple suelo, pero atención los 18,87, porque podríamos tener volatilidad activándose en el mercado, un mercado un poco más débil en el corto plazo, y después ver qué pasa cuando nos acerquemos a los 30, casi 31 puntos del VIX para lo que tiene que ver con el índice de volatilidad en los mercados. Y vamos con el SP, sí, que bueno, también está en una zona importantísima, que al menos no tendría que perder esta semana. Yo digo esta semana porque a día viernes cerramos en algún punto interesante, ¿sí? Tenemos todo este gran impulso de marzo, ¿sí? Del año 2020 hasta máximos, hasta la zona de los 4.811 puntos, y frenamos precisamente, fíjense, en toda esta zona de obstáculo 4.368, zona de soportazo para el SP, y los 4.292, que vamos a ver si es capaz de sostener el precio, ¿sí? Porque en caso de quiebre tenemos la clara zona de soporte que va a pasar por los 4.206
y si no ya tenemos que ir a visitar mínimos de mayo en 4.062 puntos, con después espacio para ir a caer hacia allá primera zona de nivel FIBO, que fue soporte en los 4.062 y mínimo ya de octubre, que zona de 50 FIBO donde tuvimos la gran corrección después de marzo en 3.503, pero la zona de la media marca un poco, va a marcar seguramente esta semana en caso de quiebre. Yo creo que estamos muy cerca ahí de quebrar, pero vamos a ver con otro agregado a nivel técnico, porque tenemos pequeña directriz bajista, uniendo máximos decrecientes, que ahí tendríamos que quebrar para empezar a mejorar un poco, sobre todo máximos decrecientes anteriores, 4.564, 4.567 y los 4.631, para pensar, después de quebrar esta doble barrera, doble resistencia, ¿sí? En el precio, para ir a buscar máximos recién ahí a los 4.811, así que entre la media y la directriz va a estar un poco lo que pueda llegar a pasar esta semana. Niveles FIBO todavía lejos, ¿sí? Al menos los proporcionales del último gran impulso de marzo del 2020 a la fecha. Indicadores, atención, la gran mayoría cercano a la zona de sobreventa, sobre todo el estocástico, así que algún rebote a nivel técnico podríamos llegar a tener esta semana, al menos por indicadores. Vamos a ver qué es lo que va pasando puntualmente con el S&P, ¿sí? El principal índice que un poco lidera lo que son caídas o subidas en las bolsas mundiales. El Nasdaq, por su parte, también con algo similar, aunque acá es verdad que estamos viendo una pequeña lateralización a la baja y con, bueno, todo este gran impulso todavía un poquito más cerca de máximos y un poco más lejos de la media, ¿sí? Un poco más lejos también del último soporte, o en realidad el último mínimo que tuvimos del 18 de agosto en los 14.593. La media que pasa por los 14.138 puntos es la zona que no debería perder, junto con el mínimo anterior, ¿sí? También del 1 de junio, en los 14.266 para el Nasdaq, que por el momento, más allá de correcciones, ¿sí? Y de no poder con toda esta zona, fíjense también de directriz y de máximos decrecientes que nos va dejando en esta pequeña consolidación a la baja, lateralización bajista, sin perder la media y sin perder zonas de soporte clave y tampoco niveles FIBO que están lejísimos. Acá también en la tecnología, primero manda la media, veremos a ver qué pasa en caso de correcciones fuertes con los 14.138 puntos y mínimos relevantes después de esas zonas. Bueno, ya nos queda el mínimo de abril en los 12.796 puntos, primera zona de nivel FIBO y bueno, ya mucho más lejos, la zona de acá sí, el 61.8 de todo el último gran impulso, que vale la pena medir los impulsos de largo plazo para saber al menos en dónde están esos soportazos, los soportes que tenemos que empezar a pensar que de largo plazo podría llegar a haber algún deterioro un poco mayor. En el corto no lo tenemos, la media y los soportes inmediatos mandan, y de largo plazo todavía lejísimos, 10.508 puntos para el FIBO 61.8 de este último impulso que tuvo el Nasdaq, que todavía se mantiene, todavía mantiene la media, todavía mantiene soportes claves, sí, al menos de mínimos crecientes que fue dejando en los últimos meses. Todos los principales indicadores, bueno, particularmente el estocástico entrando sobre venta, el RSI también más cerca de sobreventa y el MACD queriendo dar venta o dando mejor señal de venta hace bastante, ya poniéndose por debajo de cero. Así que correcciones también en la tecnología, pero sin perder la zona de la media. Así que vamos a ver qué pasa con el S&P y cómo acompaña o no, cómo se vaya desmarcando quizá lo que tiene que ver puntualmente con el Nasdaq, ¿sí? Con la tecnología a la par. Y vamos con el Russell 2000. Importante este índice de pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, porque tenemos todo este impulso, gran impulso de marzo del 2020 hasta máximos, hasta los 2.461, consolidación que, bueno, acá decíamos que en caso de quebrar máximos entre mínimos, activamos un rango al alza que podría llevar a buscarnos máximos, pero si no lo quebrábamos, estaba quizá la posibilidad de romper mínimos y ya ir a buscar algún soporte un poco más cercano a impulsos, a soportes de largo plazo, los 1.531 y particularmente esta zona, los 1.639. Y atención, porque tuvimos, al menos el día viernes, ¿sí? La activación de un hombro, cabeza, hombro bajista, ruptura de la neckline, y si medíamos y proyectábamos desde el punto de ruptura, fíjense, tenemos casi objetivo hacia la zona de mínimos, de toda esta zona de mínimos para el Russell 2000, 1.654 y 1.642, zona que no deberíamos perder, pese a este hombro, cabeza, hombro de corto, medio plazo, ¿sí? Porque podría llegar a haber un deterioro, ruptura a la baja, ¿sí? De ese rango lateral y ya mayores caídas en las empresas más
de menor capitalización, ¿no? De pequeña y mediana capitalización, los 1000 principales de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué es lo que va pasando con este principal índice. Estructura bajista y recién mejora en caso de quebrar la zona de los 1949, la media, que ya empieza a hacer resistencia en los 1869 y particularmente los 2018 puntos junto con los 2034. Clara zona esta que debería quebrar al alza para romper ese rango y ya tener activado una estructura a nivel técnico alcista y anulando precisamente esta bajista que acabamos de compartir. Todos los principales indicadores sobrevendidísimos, así que acá también puede haber algún rebote y habrá que ver acá sí, cuando el Russell vaya a buscar la media, si puede quebrarla al alza y anular un poco esta estructura bajista de corto plazo y ya, bueno, animársele a alguna zona de máximos anteriores relevantes, como decimos, el 2034, en particular para el Russell 2000. El RSI también bastante sobrevendido, el MACD en venta, así que hay que ver qué pasa también con estas empresas de menor capitalización de Estados Unidos, un poco más flojas también desde el punto de vista técnico. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con el principal índice chino, con el Shanghai Composite, que, bueno, acá un poco también hablábamos en el canal qué pasa con China, o que China es el futuro y demás. Bueno, sea el futuro, no es el presente, ¿sí? Y fíjense que a nivel técnico venimos cayendo hace muchísimo en China, 5.171 puntos para el principal índice de chino, que todavía no se recuperó, que tuvo, es verdad, desde principios del año 2019, máximos y mínimos crecientes en su principal índice, un claro freno en los 3.739 puntos, triple techo que activó a nivel técnico, ¿sí? Cuando rompía mínimos entre máximos, que, bueno, si medíamos y proyectábamos desde el punto de ruptura, nos daba un rango, ¿sí? Un objetivo en el cual lo terminó cumpliendo por análisis técnico, incluso superándolo por poquito, casi a nivel FIBO 61.8 del último gran impulso, y desde ahí máximos y mínimos crecientes, pero el máximo que no pudo superar, al menos en el medio plazo, son los 3.418 puntos. Teníamos un hombro cabeza hombro invertido activado, sí que habrá que ver si es capaz de respetarlo hacia los 3.578, pero lo que está pasando a día de hoy, después de romper la media y de activar, bueno, este canal bajista, que habrá que ver si rompe el mínimo anterior en los 3.030, porque en ese caso estaríamos ya en un escenario bastante más peligroso. Nos acercamos al FIBO 61.8 a soportazos de largo plazo y los 2.886 junto con el mínimo de abril del año 2022, del año pasado, en los 2.860, nos marcan claros soportazos, ¿sí? En el principal índice chino, sobre todo porque después de eso vendríamos ya a visitar probablemente mínimos de marzo en 2.645, debilidad técnica en el principal índice chino, bolsa complicada, que no están en su mejor momento, al menos a nivel técnico, y que la media manda como resistencia también en los 3.209, recién de quebrarse al alza y de quebrar puntualmente los 3.322, empezaríamos a mejorar la perspectiva técnica, principales indicadores intentando darse vuelta, sobre todo el estocástico ahí cerquita de la zona de sobreventa, el RSI arriba de 50 y también el MACD queriendo dar compra, pero índice chino y China en general bastante complicada. Vamos con el oro que también está teniendo semanas, bueno, acá sí manteniendo o intentando mantener el oro la media, así como venimos viéndolo. Bueno, tanto el oro como todo lo que tiene que ver con empresas vinculadas, repito, sí, perdón que sea insistente con este tema, pero fíjense que al menos el oro, bueno, la plata muy similar, más allá de que hoy no vamos a ver la plata, el oro, bueno, ahí con esta estructura a nivel técnico bajista, doble techo, todavía activado por análisis técnico, que ahora lo vamos a ver, vamos a esperar un poquito que termine de cargar, ahí estamos. La media que hoy pasa por los 177,39, fíjense, respetándola al menos esta semana, cierre de esta semana, y el mínimo que no tendríamos que perder los $175, lo venimos repitiendo, porque tenemos un triple techo, no doble, sino triple techo, activado por análisis técnico, así que medíamos y proyectábamos desde su punto de ruptura y nos da al menos un objetivo cercano a los $167, casi nivel FIBO 61.8 del último gran impulso que tuvo el ETF del oro, que nos llevó a $191,39, correcciones a la media, y esta es la zona que está aguantando con claridad, casi también zona de primer nivel FIBO en 175, pero habrá que ver si es capaz de mantenerla y sobre todo particularmente romper los $181 y esta zona para anular el triple techo en los 184,36 y ya seguir su evolución que al menos de medio plazo sigue siendo alcista. ¿Por qué? Porque tenemos máximos y mínimos crecientes por el momento, ¿sí? Habrá que ver si volvemos a romper esta zona y los 191,39 para seguir al alza en el oro,
¿sí? Que, bueno, al menos por el momento, con un comportamiento bastante correctivo, pero consolidando sobre la zona de la media y sobre primer nivel FIBO del último impulso. Los principales indicadores acá también en compra, el estocástico con bastante espacio hacia zona de sobrecompra, el RSI por arriba de 50 también un MACD en compra, así que vamos a ver qué es lo que va pasando también por ese lado. Y el petróleo, bueno, energía fuerte, entonces acá está claro que un poco lo que veníamos hablando semana tras semana es que ojo con lo que vaya pasando con la energía, con todos los activos vinculados también a la energía y el petróleo, porque el petróleo otra vez con fortaleza al alza después de todo este gran impulso, todo, desde el abril del 2020 que viene con una evolución muy alcista, pero lo que está pasando ahora después de correcciones, después de haber llegado en marzo del 2020 a su máximo, ¿sí? En los casi 139.89. Fíjense, correcciones, ruptura de la media y la media empezó a ser obstáculo hasta que la media empieza a ser soporte dinámico nuevamente en el precio. Fíjense, nos frenamos en esas zonas, empezamos a romper máximos decrecientes de meses anteriores y ahora sí, habrá que ver si podemos casi con los 99, casi $100, 99,50 casi, la zona de máximos del doble techo que nos dejaba ya este activo casi por noviembre, mediados de noviembre, en donde se deterioraba técnicamente el petróleo. Bueno, ahora haciéndolo bien, la media, clarísimo soporte de corto a medio plazo, en las 84,14 y la zona de suelo en 81,92 para un petróleo que sigue fuerte, que va dejando al menos una sucesión de máximos y mínimos crecientes de cortísimo plazo y ya con la media como soporte que, bueno, repito, habrá que ver si la energía acompaña este movimiento del petróleo, probablemente sí, y todos los principales indicadores igualmente acá sí sobrecomprados. Habrá que ver si cuando purgue el petróleo, sus indicadores, no perder soportes claves, no perder la media y quizá con alguna corrección seguir esta tendencia al alza que al menos parecería que técnicamente se empieza a dar por la ruptura de la media y por este apoyo que viene teniendo el precio puntualmente en esas zonas. Así que, dicho esto, pasamos con Bitcoin, casi llegando al final. ¿Sí? Gracias por haber estado nuevamente del otro lado, ¿sí? Y bueno, gracias por apoyar al canal, darle like y estar también en Telegram los nuevos. Así que, bueno, muy pero muy bienvenidos a los que se van sumando a nuestra gran comunidad, nuestra querida comunidad hace más de 3 años y medio, compartiendo con ustedes, ¿sí? Así que Bitcoin no tenemos mucha novedad, lamentablemente. Y digo lamentablemente, pero ojo a prestar mucha atención, porque más allá de esto y de que está aburrido, no hay activo aburrido, sino que los activos tenemos que intentar verlos con un prisma objetivo, ¿sí? Ver lo que está pasando con el precio y reaccionar en consecuencia, no ser emocionales. Y acá, bueno, acá cuesta ser emocionales igualmente porque no pasa absolutamente nada. Tenemos todavía una tendencia bajista desde máximos, desde los $68.000 en Bitcoin aproximadamente, 78.900, mínimos y máximos crecientes desde noviembre del año pasado. Pero ahora, es verdad, nos cuesta la media, fíjense, nos cuesta la zona de la media, no pudimos con la media la semana pasada, fíjense que tuvimos un intento de ataque, retesteo a la media y otra vez vuelta a la zona de los casi $26.500, no pudimos quebrarlo y sobre todo no pudimos quebrar esta zona de máximos del 29 de agosto, los $28.000, 28.048 aproximadamente, para que ahí empiece a mejorar un poco la perspectiva del Bitcoin, del resto de criptos en general, porque saben que todas siguen, obviamente, a lo que vaya pasando con la líder, con la principal, con Bitcoin, y, repito, la zona clave que no tendríamos que perder para irnos realmente a tener, al menos a pensar el precio de Bitcoin muy por debajo de la zona de los $20.000, son los $24.931 dólares, que es toda esta zona que anteriormente fue resistencia, hoy también es soporte, y que bueno, hoy hace al menos de zona clave para soportes del Bitcoin, que resistencias, está más que claro, repito, $28.000, antes la zona de la media que, bueno, tendría que ser quebrada al alza y quedarnos por encima varias sesiones o algunas semanas para pensar que lo peor pasó. Creo que todavía no, hay que tener paciencia y que, bueno, hacer un poquito más, pacientes con lo que vaya pasando con esta tendencia, que todavía sigue siendo bastante bajista en el corto o medio plazo por el momento. Veremos si hay un catalizador que active esta ruptura al alza, romper los $28.000 y ya posicionarnos con la media como soporte dinámico, dejando atrás la zona de los $24.900 que a nivel técnico es la zona que hay que tenerle respeto, porque por debajo solamente tenemos los 19.000, casi $20.000 de posible caída para Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que va pasando, vamos a ver qué va pasando también con los ETF al contado, si son capaces de aprobarse, no,
qué otro catalizador también podemos llegar a tener, y todo lo que tiene que ver con principales indicadores. Acá la parte que no me gustó es que pese a esta debilidad de no poder quebrar la media, bueno, tampoco tenemos indicadores en excesiva sobreventa, sino todo lo contrario, cerca de sobrecompra con necesidad de purgarse. Así que vamos a ver si, no habiendo podido romper la zona de la media, inclusive tenemos también un poco de caídas adicionales para purgar indicadores, que sería un poco la parte más negativa. El Ethereum, por su lado, siguiendo un poco a la par de lo que está pasando con Bitcoin, pero acá sí un poco más bajista porque tenemos la media bastante más lejos del precio actual, los $4.800 o 4.835 lejos también del precio de los $1.585 que está cotizando a hoy el Ethereum, y la media que hoy pasa por los 1.740 con 58 centavos de dólar, junto con el máximo que dejó el 29 de agosto, que son acá sí las zonas claves, casi junto convergiendo con la media, la zona de máximo anterior. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si quebramos los 1535, acá sí ya tenemos una debilidad mayor y ya sería bastante más probable ir a buscar los $1.375. No hay dudas que estamos en tendencia bajista, al menos ahora en el corto plazo. ¿Por qué? Porque los máximos y mínimos son decrecientes, fíjense, de respecto a los mínimos que marcábamos, por ejemplo, en junio de este año, ¿sí? Pero habrá que ver si respetamos puntualmente los 1.375 y qué pasa con la zona de la media, porque es la que marca un poco el devenir del activo. Por el momento, fíjense, por debajo y, bueno, con una tendencia bastante bajista. Lejos nos quedaban estas zonas de obstáculo principal, de resistencia, los $2.143, que de al menos empezar a activarse al alza y de quebrar primero la media y máximos decrecientes anteriores, podríamos recién ahí ver alguna mejoría. Por el momento no la hay, y sobre todo porque tenemos algunos indicadores también como Bitcoin, bastante cercanos a la zona de sobrecompra, sacando el RSI, que sí está bastante más purgado, el estocástico con espacio, todavía para ir a la zona de sobreventa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por el momento tampoco tenemos mucha novedad. Y viendo otra cripto, ya desde el punto de vista técnico, Chainlink, otra cripto que también acá, bueno, fíjense, acá tenemos máximos decrecientes, directriz bajista, y acá sí la media, el activo rompiendo la media, pero bueno, con esta directriz bajista, con una tendencia muy peligrosa también de fondo, que este activo llegó a cotizar también $52, este proyecto que, bueno, máximos y mínimos decrecientes desde entonces, parecería estar frenándose en lo que fue resistencia del año 2020, que ahora soporte en los 4,89, y ahí en caso de quebrarse, ojo, porque casi no hay soportes, ¿sí? Sobre todo los $1 que fue casi el mínimo de toda su historia, o mejor dicho, el mínimo de toda su historia para Chainlink, casi, en los cuales casi no hay soportes, de quebrar los 4,82, así que vamos a ver para dónde define. Si activa Bitcoin, también hay oportunidades en estas criptos, así que atención a ir siguiéndola. Directriz bajista y la media que ahora sí se quiebra al alza, pero quizá esperar menos una ruptura en directriz y los 8,45, 8,73 y particularmente los 9,50, toda esta zona también importantísima, así que también nos marca un poco la consolidación que está teniendo este activo. Los 9,50 zona clave para, en caso de que se quiebra el alza, buscar oportunidades importantes, siguiendo, repito, lo que hace Bitcoin. De lo contrario, probablemente lo veamos también este proyecto, al resto, quebrar zonas de niveles claves e ir a buscar mínimos de toda su historia. Por el momento eso no pasa. Y vamos a ver los últimos activos ya para ir cerrando el directo del día de la fecha. Arrancamos por Apple, sí, Apple bastante correctivo, pero muy alcista de fondo todavía. No gustó esta noticia de los iPhones, pero bueno, al menos tuvimos sesiones esta semana de mantener la media. Algo es algo, sí. La realidad es que no pudimos tampoco cerrar esos pequeños huecos bajistas, pero pequeños grandes huecos bajistas que ya los tiene como obstáculo. Sí, voy a cerrar estas otras para los otros graficadores. Y sí es verdad que, bueno, rompimos la zona de la media hace bastante. Es verdad, esto pasaba en marzo de este año. Llegamos a máximos y desde máximos sí estamos intentando, ahora sí, una corrección hacia la zona de la media, zona que no tendría que perderse, ¿sí? Y, bueno, acá estamos en el medio de señales de debilidad y lo que fue señal de fortaleza en su momento, que nos indicaba subidas, este hueco alcista con volumen comprador, fíjense, el 4 de mayo, en donde desde ahí tuvimos subidas casi sin frenarse hasta máximos, y ahora este descanso a la media, que puede ser una oportunidad interesante de mantenerse la media y sobre todo si no cierra los $166,50
este gap alcista, repito, de mayo, que está intentando ir a atacar, o intentaría ir a atacar de perder primero la zona de la media, porque no la perdió el día viernes. Por suerte, los 171,97 y los 171,08 centavos dólar donde pasa hoy la media. La zona de hueco alcista en 166,82. Doble zona de soportazos, ¿sí? De corto o medio plazo, porque de lo contrario, sí, seguramente ya venimos a visitar, bueno, alguna zona de soporte donde fue resistencia en los 157,85, con 35, perdón, y ya si no el mínimo de marzo, del 1 de marzo en los 143,94, casi a la zona de primer nivel FIBO del último gran impulso para Apple de marzo de 2020 hasta últimos máximos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, si se profundizan un poco las correcciones y sobre todo si aguantamos la media y el hueco alcista para Apple, que en cuanto a indicadores también, fíjense, la gran mayoría están prestos para un rebote, sobre todo el estocástico en sobreventa y lo que tiene que ver con un RSI con bastante espacio por el camino. Pero bueno, sí, quien la tenga en cartera, todavía no me desesperaría. Quien no la tenga, ojo en caso de cierre de algún hueco y ya de al menos tener algún soporte cercano los mínimos anteriores al hueco alcista que dejamos allá, bueno, por mayo de precisamente este año. Así que dicho esto, para Apple seguimos con Coca-Cola, otra gran pedida de sector consumo, sector que está corrigiendo en general. Esto no es algo particular de Coca-Cola, si o al menos no lo veo así, aunque sí tenemos una debilidad a nivel técnico, no a nivel FIBO, todavía al menos, activo que sube muy despacio, muy escalonadamente, no hay que pedirle a Coca-Cola, al menos sobre todo a nivel precio, que suba o baje como Tesla, sin lugar a dudas. Estamos en otro sector, estamos hablando de otra beta, otra volatilidad que tiene este activo. Máximos y mínimos crecientes de a poco, y fíjense que todavía mantiene los mínimos crecientes que venimos teniendo, ¿sí? Desde sobre todo 2020, 2021, después de la recuperación de la pandemia, lo fue haciendo muy bien. Activo que paga dividendos, como ven en pantalla, pero que ahora sí está teniendo un pequeño obstáculo, primero en esta directriz bajista. Bueno, ni siquiera directriz, es una sucesión de máximos decrecientes, en las cuales primero hay que ver si es capaz de en algún momento intentar quebrar al alza con la media. Fíjense que la media empieza a ser una zona de clara resistencia apuntando ya a la baja, 60,80, va rompiendo algún mínimo creciente relevante, y acá lo importante sería dos cuestiones: no cerrar este hueco alcista de 24 de octubre del año pasado, ni romper el mínimo de octubre del año pasado, en 2022, que pasa casi justo a la zona de primer nivel FIBO, 55,41, 54 dólares con 0,3 centavos, doble zona importantísima de corto o medio plazo para no ver quizá algún retroceso a nivel FIBO, si a nivel ya correcciones de soportes relevantes de medio y largo plazo, que repito, ¿sí? Mantiene mínimos crecientes de largo plazo, particularmente en caso de quiebre de los 54 dólares, los 52,19 y esta zona, mínimos de febrero del 2021, casi, sí, bueno, la zona de FIBO 61,8, de todo el gran impulso alcista que tuvo Coca-Cola de mínimo del 2020 hasta máximos, estamos hablando de los 48,12, soportazo de largo plazo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primer síntoma de deterioro técnico, ya lo tenemos con la ruptura de la media y la media como resistencia. Mejora recién de romper la media y máximos decrecientes, 63,28 y sobre todo los 65,2. Atentos quien no tenga este activo, si rompemos la media nuevamente, porque mejora a nivel técnico, y ahí hay que encontrar, después de caídas o correcciones o descansos, ¿sí? Como lo está teniendo, entiendo yo, Coca-Cola seguramente para seguir subiendo, hasta que no se rompan algunos de los soportes de largo plazo que están intactos, ¿sí? Parece un pequeño descanso para seguir subiendo, así que atención que no tenga este activo en cartera, porque puede ser interesante todos los indicadores en clara zona de sobreventa, sobre todo el estocástico, el MACD queriendo dar compra por debajo de cero, todavía no la dio, y lo que tiene que ver con un RSI bastante en clara zona de sobreventa, volumen vendedores, ¿verdad?, apareciendo por arriba de la media en los últimos meses. Vamos a ver qué es lo que pasa, sí, quizá con un poco más de deterioro a nivel técnico no vendría nada mal para quien esté afuera, ¿sí? Para poder incorporar en caso después de romper la media y tener un timing técnico interesante. Quien no, bueno, saber dónde están sus soportes. Acá están claros los soportes de corto, ¿sí?, de medio y de largo plazo, también para Coca-Cola, que son los que compartimos. Cada uno, obviamente, operar con su sistema y, bueno, entender dónde están, sobre todo, sus stop loss, ¿sí?, de cómo están gestionando el riesgo en base a esto que estamos compartiendo también semana a semana, ¿sí? Así que importantísimo esto. Y vamos con los últimos tres activos. Un activo que, ojo, ya está casi con un timing técnico
importantísimo, muy, muy interesante, ¿sí? ¿Y por qué digo importantísimo? Porque dentro de su sector fue la que subió la semana pasada y es la que viene corrigiendo de una manera impecable. ¿Sí? Vemos el largo plazo de United Health Group, de este activo del sector salud, activo muy defensivo, ¿sí? De, bueno, seguro médico y todo lo que tiene que ver puntualmente con, bueno, un activo que viene cotizando de los años 80. Por eso abro un gráfico de largo plazo, un gráfico semanal. Esta es un poco la tendencia que tienen algunos activos del sector defensivo, sobre todo United Health Group, que a corto plazo, ¿sí? Más allá de este largo plazo que lo muestro rápido para que ustedes entiendan cuál es la tendencia de fondo, bueno, la tendencia de corto medio plazo, más allá de subidas espectaculares que venimos teniendo desde marzo del año 2020, correcciones, inclusive, fíjense, aguantando zonas de soportazos de enero del año pasado, 25 de enero, en donde ahí teníamos un doble suelo, lo cumplía, llegamos a máximos y ahí otra vez un deterioro, al menos intentando aguantar estas zonas que, atención, que en caso de romper máximos en algún momento podrían llevar a generarnos un clarísimo cuádruple suelo, ¿sí? O rango de consolidación al alza. Repito, bueno, estructura que la tendríamos casi en máximos, pero que activaría otro tramo de subida interesantísimo. Veremos si eso se da. Está recuperando la zona de la media. Le falta un pasito más, desde mi punto de vista, para quien esté afuera, que sería quebrar con un poco más de claridad la media y quebrar sobre todo los $515 y ya posicionarse cerca de los 530 para tener la media otra vez como soporte, los 4,92 que al menos a cierre de día viernes la tenemos, mínimo anterior en 4,72 y sobre todo no perder esta clara zona de soportazo que podría ser obviamente zona de cuádruple suelo en los 447,84. De perder esa zona podríamos llegar a tener una corrección bastante más importante quizá a zonas de mínimos de octubre del año 2021, 382, y después de eso los 328, ya estamos hablando de soportes de niveles FIBO de 61.8 en 328,49 de largo plazo para United Health Group. Así que a prestar atención, activo del sector defensivo, activo en fase de descanso, probablemente para poder seguir, y lo que tiene que ver con estocástico cerca de la zona de sobrecompra, es verdad, el RSI también con un poquito más de espacio, pero bueno, hay que ver qué pasa también, cómo purgamos indicadores acá. Y repito, acá esperaría, sería un poquito más prudente para ver para dónde definimos y que termine esta fase de consolidación para ver para dónde vamos, ¿sí? Porque probablemente se puede no activar este cuádruple suelo, podemos romper mínimos y tener descansos o caídas más duras, pero a no dormirse con las posibles oportunidades que también da este activo. Y las últimas tres, Costco, otro activazo, en este caso sí de sector de consumo defensivo. Acá con, bueno, una estructura a nivel técnico espectacular, activada ya hace un tiempo, es verdad, pero con una proyección también que la comparto para quien la quiera tener en consideración. Activo de largo plazo, totalmente alcista, no alcista, totalmente alcista, es verdad. Consumo defensivo, activo que no es de alto crecimiento, ¿sí? Pero es un activo que, pese a correcciones o pese a que le viene costando muchísimo, más allá de las últimas subidas, del último gran impulso que tuvimos de marzo del año 2020, después de la pandemia, hacia sus máximos, fue capaz de corregir muy duramente, dejar algún hueco bajista inclusive, que preocupaba un poco lo que podía llegar a pasar, pero fíjense a dónde frenamos. Después del último impulso, frenamos junto a niveles FIBO 61.8, 402, máximos y mínimos crecientes, ahora en este momento, y fíjense, triángulo, ¿sí? Si marcamos y unimos sucesión de máximos y mínimos crecientes, ruptura en la parte alta, ¿sí? Del triángulo, y por proyección tenemos un objetivo de mínima hacia los 708 dólares, 708,22 centavos, y hay que ver si, obviamente, mientras mantenga niveles de mínimos crecientes, particularmente 446 y los 405, que casi condice con el soportazo de largo plazo, podríamos tener a Costco subiendo. Es verdad que le está costando la zona de los 569, que hay que pedirle que la quiebre para que siga esta estructura y que no rompa mínimos anteriores, 531 y la media que está totalmente ascendente, 523 como doble zona de soportazo de corto plazo. Así que otro activo que también comparto con ustedes, con estructura técnica activada, ¿sí? Y objetivo al menos, que hay que ver si va cumpliendo en el futuro. Todos los principales indicadores, es verdad, prestos para alguna consolidación, para algún descanso en las subidas. Vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo el estocástico, pero con objetivo ya activado también Costco a nivel técnico. Y vamos a ver Goldman y una más, vamos a American Airlines también ya para ir casi cerrando. Goldman, algo muy parecido, pero acá es verdad que estamos con
un descanso un poco más, a ver, denme un segundito, porque no me está cargando el gráfico que yo dibujé. Un segundo, esto As Investing, esto para quien recién esté empezando en Investing, ahora sí, parecía que no teníamos la figura técnica dibujada, el patrón, ¿sí? Pero lo tenemos y hay que ver para dónde definimos. Acá ya no tenemos, acá inclusive podría ser una figura un poco más peligrosa de la que vimos recién, porque podría ser una activación a la baja. Activo cíclico, es verdad, porque estamos hablando de un sector que si bien de largo plazo es alcista, bueno, acá no tenemos tanto track record de los años 2000 a la fecha, pero sí es verdad que tiene ciclos muy duros, si estamos hablando del sector financiero, sector bancario, Goldman Sachs más financiero que otra cosa, pero lo que tiene que ver puntualmente con lo que está pasando el día de la fecha, triángulo, sí que habrá que ver para dónde definimos a este triángulo, porque estamos muy cerca de romper mínimos entre máximos, eso nos podría al menos llevar a considerar, ¿sí?, romper esta estructura a la baja y tener un descanso, bueno, ya fuertísimo, fuertísimo por debajo inclusive de niveles FIBO 61.8 y de mínimos crecientes de julio del año pasado, que pasaban por los 288 y mínimos también de $277 para Goldman. Todavía no tenemos activada esta figura a la baja, podría darse el quiebre al alza, pero bueno, estamos mucho más cerca de la parte inferior, ¿sí?, del triángulo, así que vamos a ver si lo puedo llegar a activar a la baja. Sobre todo, ¿por qué digo esto? Porque el precio zigzagueando sobre la media de manera peligrosa y lejos del máximo decreciente, 3.46, y sobre todo del que tendría que romper para que esta figura sea una figura alcista, un triángulo alcista, $361, que ahí sí habría que proyectar al alza, romperíamos máximos y se podría venir sí, otro buen momento también para Goldman, después de correcciones a nivel 50 FIBO, y de ahí, fíjense, no pudo con el hueco bajista de enero del año 2022, $391, otra vez deterioro, y sin perder mínimos anteriores, hay que ver para dónde definimos ahora con este triángulo, pero sobre todo, particularmente quien tenga este activo en cartera, mínimo de julio del año pasado, 277,75 y los 244,55 ya soportazos, así que a prestar atención, la media como resistencia en el corto plazo y esos máximos decrecientes para ver para dónde vamos con este triángulo. En definitiva, indicadores, la gran mayoría con necesidad de purgarse en algún momento, así que a prestarle bastante atención a lo que pueda pasar con indicadores también. Y la última, vamos con American Airlines, ¿sí?, que es verdad que tiene un gráfico que en lo personal este sector pensé que podía llegar a hacerlo distinto, ¿sí?, lo está haciendo bastante débil, está bastante flojo, e incluso, ¿sí?, este activo que nos había invitado a pensar que teníamos un doble suelo o rango de consolidación al alza, todavía lo tenemos activado, lejos de los 58,97 centavos de dólar que llegó a cotizar en su momento, estamos hablando hace mucho, 2017, casi fines del 2017, y lo que tiene que ver, mediados del año 2020, ¿sí?, después, no antes de la pandemia, sino un poquito después, fíjense que recuperamos, pero acá con muchísima volatilidad, con un doble techo que nos invitaba a pensar que teníamos objetivos bajistas, suelo, y ahora sí con este objetivo que casi a mitad de cumplir, fíjense, una vez llegado a los 18,19, vuelve otra vez a atacar la media, la rompemos con claridad y la media desciende, ¿sí?, ya un activo que se vuelve un poco más peligroso, 15,20, y sobre todo si perdemos mínimos crecientes y particularmente la zona de suelo, esta zona de suelo para los 11,84, ya complicado en la perspectiva de American Airlines, quedaría anulado si esta estructura alcista, y sobre todo, bueno, quizá vendríamos a visitar ya soportes bastante más relevantes, 27 de octubre del año 2020 en 10,70, para ya venir a visitar los mínimos pre-pandemia, o bueno, post-pandemia, pero mínimos que se dieron en esos momentos para American Airlines en los 8,20 centavos de dólar para este activo con deterioro, que hasta que no rompa la media y sobre todo hasta que no se anime a los $19 y máximos decrecientes que fue dejando en esta última caída, habría que estar afuera, ¿sí? Así que, o quien está dentro por el objetivo, bueno, se anula precisamente de quebrar los 11,84 centavos de dólar. Los indicadores por el suelo, particularmente el RSI, el estocástico, bueno, todos están quizá habilitados para tener algún rebote, ¿sí? Y bueno, ver si el precio acompaña para empezar a tener alguna mejoría. Dicho esto, ¿sí?, habrá que esperar y sobre todo entender que si no se cumple esta estructura, anulamos y vamos a buscar ya soportazos de otros periodos para American Airlines. Así que dicho esto, bueno, vamos
llegando al final con esta gran frase de Stan Weinstein que nos dice que el pánico causa que vendas en el bajón, la codicia causa que compres cerca de la cima. Aprendamos a ver la bolsa de manera objetiva, a manera gráfica, sacar los sentimientos, si nos gusta o no nos gusta que la bolsa caiga o suba, ¿sí? Si no, bueno, en caídas o en timing técnico, ¿sí? Ser los que estamos dentro del mercado, podemos llegar a tener una visión para aprovechar esas oportunidades, gestionar el riesgo, ¿sí? No quedarnos atrapados en las caídas porque leemos noticias de lo que puede llegar a pasar con una compañía, sino ver lo que está pasando con la compañía y actuar en consecuencia con estas herramientas. Así que dejo esta frase también de este genio, ¿sí? Que tiene un gran libro que también aconsejo leer, que después voy a pasar seguramente por el grupo de Telegram y dejo al menos esta frase el día de la fecha. Así que bueno, gracias por haber estado del otro lado. Nos vamos hablando por Telegram en la semana, que empiece una excelente semana y vamos hablándonos, ¿sí? Vamos compartiendo las noticias, las novedades día a día, como hacemos siempre y siempre por esta comunidad. Gracias a todos y todas. Chau, chau.